Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un programa especial. Nos visita desde la hermosa ciudad de Quito, Ecuador, la doctora Susana Tito. La doctora Tito es geriatra del Hospital San Francisco de Quito. Es docente tanto en el pregrado como en el posgrado de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador. Es miembro de la Academia Latinoamericana del Adulto Mayor y ha tenido la gentileza de visitarnos y vamos a conversar sobre una problemática actual de momento, que es la problemática del adulto mayor en estos momentos de pandemia, que lo vivimos todo el mundo, ¿no? No solo en el Perú y Ecuador o Latinoamérica, sino todo el mundo se ha visto afectado. Susana, muchas gracias por visitarnos. Bienvenida a Zona Geriátrica. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Es un gusto compartir contigo. Susana, cuéntanos, la situación del adulto mayor normalmente es un grupo considerado población vulnerable y que requiere de un cuidado especial normalmente en situaciones normales. Pero ahora, ¿cómo ves la situación encima con la pandemia? La pandemia ha evidenciado la histórica exclusión de las personas adultas mayores y ha hecho una segregación pensando solamente en la edad, cuando el grupo de personas mayores es un grupo muy heterogéneo. Y también debería tomarse en cuenta estas diferentes condiciones, desde ser personas robustas, funcionales en el aspecto social, económico, hasta personas con una mayor carga de enfermedad que van a tener discapacidad o dependencia, por una parte. Por otra parte, ha habido esta dificultad en la asignación de recursos sociales, recursos económicos, recursos de salud para la atención prioritaria de este grupo. Esto se evidencia en América Latina y en el mundo, donde se ha dado un mayor exceso de muerte en la población adulta mayor por sus condiciones de base, más también por esta dificultad en los accesos que han habido, tanto a salud, pero también a los otros medios que permiten sobrevivir y subsistir. Miren, la doctora ha dado un concepto un poco duro, pero muy real, la exclusión. Ha hablado sobre esta exclusión, esta discriminación que sufre normalmente el adulto mayor y que ahora se ha visto agravado precisamente por este problema de pandemia. Y en las estadísticas mundiales, si bien es cierto, se enferman todos, se enferman adultos jóvenes y adultos mayores, quienes más han muerto son los adultos mayores. En todas las realidades se habla de un 70-80% del total de muertos son personas adultas mayores. Susana, ¿por qué se mueren los adultos mayores? ¿Qué ha pasado? Se mueren por varias condiciones, no solamente por la intensidad de la enfermedad de COVID, que es una cuestión importante y grave, porque al cambiar la forma de funcionar el adulto mayor, la inflamación que produce este virus del COVID va a producir mayor impacto, porque usualmente una persona mayor puede tener mayor cantidad de enfermedades crónicas asociadas. Ese es un gran componente. Más también se muere por la falta de acceso a servicios oportunos de salud, por el retardo en la atención, por el retardo en el cuidado desde el mismo entorno familiar y social, por retardar y hacerlo más, por hacerlo infrecuentemente esta atención que debería ser mucho más oportuna. Todas estas causas hacen que la atención del adulto mayor en salud esté más tardía, y al estar más tardía, ya cuando llega a acceder a un servicio es más tarde y es más difícil sacarlo del punto donde está. Ahora, nuevamente hablamos del tema de la exclusión y la discriminación y también el tema de la mortalidad que se ha visto más afectado en personas adultas mayores definitivamente. No sé cómo habrá sido la realidad en Ecuador, pero en el Perú se ha discriminado radicalmente a los adultos mayores para acceder a una cama UCI.
Había en un servicio de emergencia de una sala de medicina 5 o 6 pacientes que requerían y necesitaban ser trasladados a UCI. Bajaba el jefe de UCI o el médico de guardia de UCI y tenía que decidir quiénes se hospitalizan y quiénes no, y a los adultos mayores sencillamente los discriminaba y prefería subir a personas jóvenes. ¿También eso ha pasado en Ecuador o estamos en realidades diferentes? Bueno, hay que entender este entorno de pandemia para esta toma de decisiones, ¿no? Frente a la disponibilidad de una cama en terapia intensiva, el pensamiento ya no es solamente del individuo en sí. Aquí lo que se procura, y estoy hablando de un sistema nacional o poblacional, aquí lo que se procura es tener mayor cantidad de años de sobrevida. Voy a explicar esto. Si una persona tiene 40 años, posiblemente el estar en UCI unos 15 días represente para esa persona unos 30 años más. Y si eso multiplicas por 10 personas jóvenes, son 300 años de vida que ha permitido esas intervenciones. Mientras que una persona de 80 años posiblemente va a tener unos 5 años más. Y si eso multiplicas por unas 10 personas, son 50 años. En ese sentido, cambia en situación de pandemia, que no es la situación normal, la forma de tomar decisiones para discriminar quién de estas personas que necesitan UCI, quién va o quién no va. Eso por una parte. Por otra parte, también hay que tomar en cuenta que al no ser ni todas las personas jóvenes, ni todas las personas adultas mayores, al tener la misma oportunidad de sobrevida, también es un análisis que se hace, porque es más difícil que alguien que está mucho más enfermo desde antes tenga mayor probabilidad de sobrevida. Efectivamente, esto sí ha llevado a una discriminación que viene por la gestión que se procura optimizar de los recursos de salud, del dinero que se está invirtiendo. Porque hay que recordar que en todas partes no es que el dinero es infinito y podríamos dar la atención que quisiéramos, no es así. Quiero recalcar también una cuestión acá. ¿Qué nos está enseñando la pandemia? Que los derechos son universales, que los derechos son para todos y que no solamente deben estar protegidos o cuidados o solamente los jóvenes o solamente los pobres o solamente los ricos, no, sino que se necesita una protección global y esto es la idea de vacunar a todo el mundo, a adultos mayores, a adultos jóvenes, inclusive a niños ahora que ya se está autorizando la vacuna en personas mayores de 12 años porque no discrimina ni por edad, ni por sexo, ni por condición social y económica. Lo que está pasando en la India ahora, que tienen esa tasa altísima de mortalidad, va a repercutir en todo el mundo. Si no se controlan todos los focos a nivel mundial, esto no se va a controlar adecuadamente. Por eso, por ejemplo, es súper importante en este momento que las vacunas bajen de costo para que sean accesibles para todas las personas y no lo que está pasando en este momento en la mayor cantidad de países, al menos en América Latina, que un poco no es tan equitativo ese acceso a vacunas. Sí se da esta discriminación, más también hay que tomar en cuenta este otro punto de vista, ¿no? Que es una posición y un momento de pandemia, donde estamos trabajando con los mismos recursos o con menos recursos. Te voy a contar qué está pasando en el hospital para que tengas una idea. Si bien el hospital donde yo trabajo no es un hospital COVID, hay pacientes y están habilitadas las zonas COVID, pero el presupuesto del hospital se está yendo tanto al manejo de COVID que en esta segunda ola que tenemos está más fuerte en personas más jóvenes que el dinero para el manejo de otras enfermedades ya no tenemos. Entonces, puede ser que el adulto mayor no esté con COVID, pero tiene diabetes, pero tiene hipertensión, y si yo quiero darle una atención oportuna y no tengo los medicamentos o los reactivos de laboratorio, etcétera, también se está produciendo un atentado contra su salud y contra su bienestar. Entonces también hay este desequilibrio fuerte que está pesando muy fuerte. No es que el adulto mayor en este momento se está muriendo solamente por el COVID, el resto de la población también por la no atención a las otras enfermedades que son no COVID por esta falta de recursos económicos. Uno de los grandes problemas que hubo acá en el Perú cuando se
se declara la pandemia cuando el presidente de la República anuncia en un programa en flash a nivel nacional, que fue más o menos en la quincena de marzo del año pasado, se declara la pandemia, pero el gran problema fue que se cerró atención primaria. No sé qué habrá pasado en Ecuador, pero se cerró la atención primaria. Entonces quedaron los hospitales grandes para manejar los casos agudos de COVID. Hubieron un par de hospitales de menor nivel para atender a enfermos de COVID, pero esto se sobrepasó y como tú bien has dicho, un dato muy importante, se descuidaron las otras enfermedades crónicas que tienen los adultos mayores como diabetes, hipertensión, asma, etcétera, etcétera. Y al cerrarse la atención primaria, pues se vulneró ese derecho, ¿no? Ahora, nos has dicho otra cosa muy importante, los derechos son universales, por lo tanto no se negocian, no se tramitan, uno nace con esos derechos, ya no es como antes, pues, en otras épocas donde algunos tenían derecho y otros no, ahora y existe la Declaración de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera. ¿En Ecuador se cerró la atención primaria o cómo fue por allá? No, no se cerró la atención primaria, más también para sostener el funcionamiento adecuado del primer nivel de atención o de la atención primaria se necesitan recursos económicos que estén ahí. El momento que surge todo esto y se desvían los recursos económicos a los centros COVID principalmente, que son los centros de segundo y tercer nivel, aunque no cierres la atención primaria, la descuidas. Y es un modo económico o administrativo de disminuir la capacidad resolutiva. No la cierras, pero no le das recursos. Entonces tampoco no es que puede hacer lo óptimo. Ahora, existe un grupo hemos hablado de adultos mayores que se enfermaron de COVID y bueno, muchos fallecieron, otros han sobrevivido, pero también hay un gran sector que no se infectó, sencillamente están en sus casas aislados y lógicamente pues no pueden recibir visita de los familiares porque están en cuarentena permanente para evitar, pero ya pasó un año. Entonces, ahí también ya viene un problema no solo de salud física, sino de salud mental y salud emocional. ¿Cómo podemos superar o qué estrategias podemos poner para ayudar a esos adultos mayores que están encerrados y que ya desean salir? O sea, desean una adulta mayor religiosa y muy católica que estaba acostumbrada a ir todas las semanas a misa, ya tiene un año sin ir a misa. Claro que ahora existen las misas televisadas y las misas por Zoom, pero ¿cómo hacer para ayudar emocionalmente a un adulto mayor que está encerrado en su casa? Bueno, aquí yo te diría dos aspectos. Por un lado es el mismo aislamiento que se produce y donde, si bien han habido familias que han dado una buena respuesta de persistir en irles a ver, aunque fuese de lejos, de estar en atención telefónica o vía Zoom o lo que fuere, han seguido en el cuidado de sus adultos mayores, también hay muchos grupos familiares que por el pretexto de la pandemia dejan y se han desentendido. Y esto significa los cuidados, la alimentación, el bienestar, la misma comunicación. No todos los grupos son iguales y habrá que mirar en cada comunidad o población cuáles son los mejores medios de relación para que esto pueda activarse. De hecho, en comunidades, en los mismos barrios, se han activado grupos mixtos y grupos intergeneracionales de atención a personas mayores para facilitarles los alimentos, para facilitarles los cuidados, el manejo de su ropa, el arreglo de sus habitaciones, el arreglo de sus departamentos y grupos pequeños, aislados y manteniendo las normas de bioseguridad para que se produzcan encuentros en grupos pequeños o que se produzcan diálogos o finalmente llamar y acompañar por teléfono a las personas mayores para que no se dé esta cuestión de la soledad, el aislamiento, la depresión y también la ansiedad que tienen muy alta para evitar nuevos contagios por COVID. Eso por un... Claro, en estos tiempos están ocurriendo cuadros de ansiedad muy elevados porque la gente pues está viendo cómo se mueren sus amistades, sus parientes
Esa ansiedad también va con depresión, porque el que ha perdido un ser querido y no ve a sus seres queridos también tienen depresión. Un luto y un duelo totalmente diferente, porque normalmente pues cuando fallece un familiar o un ser querido uno va al velorio, llora a su muerto, lo entierra y hay un proceso de duelo, pero ahora es diferente porque ni siquiera se puede ir a los cementerios a ponerle unas flores a su deudo. Todo esto es diferente, no es la situación normal, esta es una situación muy sui generis que nos ha tocado vivir. ¿Qué Así opinas es. sobre eso? El no estar en contacto, el no estar en contacto con sus familiares, con sus conocidos, con sus amistades, claro que va a provocar un impacto social, un impacto económico, un impacto en el bienestar, inclusive un impacto en la nutrición de la persona mayor. Hay que recordar que somos personas gregarias y que necesitamos este estar cercano, este toparnos, este abrazarnos, el conversar y decirnos las cosas como son. No es lo mismo mirar a través de una cámara o mirar a través de un teléfono. Ahora, poco a poco y con el impacto de la vacunación, se van ya reuniendo nuevamente con mucho cuidado y con mucho sigilo y manteniendo este distanciamiento los grupos de personas mayores. Por otra parte, también hay que activar y buscar que las personas jóvenes a través de voluntariado o a través de actividades propias de ellos vinculen a las personas mayores. Por ejemplo, llamarles para conversar, invitarles a jugar, aunque fuese a través de internet o lo que sea, una partida de naipes o en las zonas rurales, estar pendiente de su salud, de su alimentación, del cuidado de sus zonas agrícolas, de sus zonas ganaderas, también vinculan e incluyen a las personas mayores. Nos has dado un dato muy importante, el tema de la nutrición. Efectivamente, ahora la nutrición no es completa. Hay adultos mayores que no tienen acceso a salir y acudir a un mercado y poder comprar sus alimentos. Entonces, muchos tienen grandes y serios problemas. Y tú has dicho un dato muy importante que no he escuchado mucho acá en el país. De repente no lo he escuchado, pero tampoco niego que existan ese voluntariado, ¿no? Deberían de haber voluntariados activos que se preocupen para trabajar en temas de adultos mayores, que lógicamente los tiene que organizar el municipio o la región para que den ese tipo de ayuda a los adultos mayores para que puedan comer y alimentarse bien. Y las mismas Aquí, sí, instituciones sí, educativas también lo pueden hacer. ¿cómo? Las mismas instituciones educativas. En los colegios y en las escuelas suelen hacer proyectos de vinculación y en las universidades también. ¿Por qué no un proyecto de vinculación que signifique una llamada amiga? Un recordar, aquí estoy, aquí estamos, conversemos, cómo se siente, tomó su medicamento, está bien, está más alentado, caminó hoy o qué pasó. También ayuda a disminuir este sentimiento de soledad y de abandono. Ya saben, por lo menos los sobrinos, los amigos, llamen a sus adultos mayores, los nietos, a sus abuelos, a sus tíos adultos mayores, una llamadita, una consulta, ¿qué necesitas? De repente te falta algún medicamento, yo te lo voy a comprar, te lo traigo. Eso es sumamente importante. Ahora, vayamos a otro tema importante también que está programado, es sobre los derechos, ¿no? Mencionaste sobre los derechos del adulto mayor. Acá en el país, en el Perú, el año 15, en el año 2015, salió la ley del adulto mayor y se promulgó el reglamento el año 2016. Tenemos una ley del adulto mayor. El problema acá en el Perú es que lo dirige el Ministerio de la Mujer, no lo dirige el Ministerio de Salud, como yo, bueno, yo como médico pienso así. Acá hay un Ministerio de la Mujer que dirige el tema del adulto mayor, en fin. Pero hablando de derechos, ¿qué reflexión nos puedes dar sobre los derechos del adulto mayor y sobre todo en estos tiempos de pandemia? A ver, dentro de los grupos prioritarios está el adulto mayor. ¿Quién es más prioritario que el adulto mayor? Solamente los niños.
que tienen primacía sobre todo el resto de personas. Dentro de los derechos de adulto mayor vemos esta dificultad para acceso a condiciones elementales. El primero, que es el derecho a la vida. Al no tener acceso a situaciones de salud, manejo, diagnóstico temprano, intervenciones, se está atentando al derecho a la vida. Un derecho a la misma alimentación. No todos los adultos mayores tienen seguridad social contributiva o no contributiva, de acuerdo a los países. Y se ha visto que hasta un 70% de adultos mayores necesita trabajar para sobrevivir. Esto de acuerdo al país de donde estemos hablando. Por situaciones de pandemia y por ser adulto mayor no puede salir a trabajar, la situación de sobrevivencia se va a ver cada vez más afectada y esto implica la alimentación, la vivienda, el transporte, el acceso a servicios básicos. Ha sido muy fuerte la pandemia, especialmente para los grupos informales que no tienen ninguna de estas dos seguridades sociales. Y claro, esto se vuelve un atentado porque ya no hay una seguridad económica ni una seguridad de sobrevida. Mucho más en los grupos que además tienen discapacidad y discapacidad severa. Hemos visto a nivel de todo el mundo cómo los grupos que estaban o las personas mayores que estaban recibiendo en centros gerontológicos de larga estancia fallecieron en grupos masivos. Es posible que por eso esta nueva ola de COVID ya no esté tan fuerte en adultos mayores, porque ya murieron en grandes cantidades. Aquí tenemos una exclusión y yo diría también, una afrenta a los derechos humanos muy fuerte de los adultos mayores y con mayor énfasis de los adultos mayores más pobres. Sí, estamos en las mismas situaciones, ¿no? Lamentablemente en el Perú, muchos adultos mayores que cuando fueron jóvenes trabajaron duro y construyeron hogares, pero cometieron el error de no asegurarse, porque fueron independientes y, bueno, de una u otra forma no formalizaron con el Estado y llegan y fueron excelentes padres de familia que le dieron educación y alimentación a sus hijos, construyeron su hogar, pero llegaron a viejos y no tenían un sistema de seguro social que les brindara una pensión y que le brindara un sistema de cobertura de salud. Entonces, estos adultos mayores, como tú dices, continúan trabajando. Hay adultos mayores que trabajan. Y no porque tengan la voluntad y la necesidad, sino tienen la necesidad, ¿no? Porque hay personas que conozco gente que trabaja porque quiere, pero otros que necesitan, ¿no? Entonces, ese es un gran problema. Y ahora están encerrados, aislados y no pueden hacerlo. Grandes problemas. Ahora, ¿qué opinión te merece la situación de los adultos mayores en las residencias? En las residencias geriátricas? Acá en el Perú le llamamos casas de reposo, en España le llaman residencias, no sé cómo le llaman en Ecuador a los asilos privados, o no sé, ¿cómo les llaman primero y cuál es la situación del adulto mayor en casas de reposo? Se le llama asilos, aunque técnicamente sean centros gerontológicos de larga estancia, que es una palabra larga, pero se le llama asilos. Ahora, yo creo que también esta pandemia ha puesto muy clarito que los centros gerontológicos o los llamados asilos no son un sitio solamente para dormir y comer, que tienen que ser sitios técnicos donde la gente sepa qué es lo que se debe hacer. Acá para ponerte un centro gerontológico puedes no tener ningún vínculo de salud, más que cumplir las características y etcétera. Y de hecho, aquí en el país, los centros gerontológicos están regidos por el Ministerio de Inclusión Social y se los toma solamente como que estuvieran orientados a dar de comer, a dar un techo y hacer actividades lúdicas para que pasen bien. ¿Qué nos ha dejado claro esta pandemia? Que no es así. Se necesitan intervenciones rápidas, técnicas adecuadas para que se pueda bajar lo que pasó, que fue la tasa de mortalidad altísima. En este sentido, rápidamente se debía reaccionar, separar, no hacer lo que inicialmente se hizo, que las personas que se contagiaban se quedaban en los centros gerontológicos. Eso aumentó completamente la mortalidad. Ya luego se cambió esta conducta, pero luego de haber pagado un costo altísimo que fue el costo de vida. Deben ser tecnificadas,
en este país, en Ecuador, supongo que a lo mejor también en Perú, y deben ser y deben tener esta combinación. Servicios donde hay bienestar, tanto desde la parte social primero y también desde la parte económica y también desde la parte de salud. Todos estos componentes deben reflejarse en estas instituciones. Miren qué bonita reflexión nos ha dado la doctora Tito. Las casas de reposo o los asilos o centros geriátricos no son sitios donde comer y dormir, ¿no? Como que depositan a alguien a comer y dormir y nada más. Estas personas son seres vivos que van a vivir durante todo lo que les queda de vida, que puede ser desde unos meses hasta muchos años, y entonces tiene que haber un programa, pues como bien acaba de decir la doctora, un programa de salud, un programa de bienestar, en donde se dé la parte emocional y social, ¿no? Y no son pues sitios de depósito, disculpen la expresión, ¿no? Pero a veces los vemos así. Esta situación, doctora Susana, ojalá que se solucione. Pareciera que ya se ve la luz, está apareciendo una lucecita chiquita, pero ya se ve la luz al final del túnel. Ya empezó la vacunación en el Perú, ya se vacunaron más de 1 millón de personas, ya todos los octogenarios, nonagenarios ya fueron vacunados, se están vacunando, acá es por edades, se está vacunando al sector salud, al sector policial, militar, entonces ya la curva que estaba tan empinada ya empezó a girar, pero todavía estamos en plena ola, estamos bajando un poquito la curva, pero eso no significa que bajemos la guardia, simplemente se ve la lucecita al final del túnel. En este día de hoy nos ha visitado el señor Alejandro Herrera, Gigi Barqui, Luz Cáceres Dávila, Francisco Cabel, Nora Díaz, Guillermo Lara, Fátima Zelaya. Nos saluda Ruth Elsa Vallejo de Ecuador, quien manda saludos a la doctora. Ay, ¿verdad? Y nos recuerda que la doctora Susana Tito es presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y Gerontología. No me habías hecho acordar de que era la presidenta, claro, yo lo sé. Y después la señora Ruth Vallejo nos comenta de que la doctora Tito nos ha explicado sobre la realidad del adulto mayor en Ecuador. Nos visita también el doctor Patricio Buendía de Quito. Y bueno, Susi, yo quiero agradecer tu participación, ha sido bastante clara, nos ha dado una visión tanto de Ecuador como general, ¿no? Porque al final somos pueblos hermanos con los mismos problemas, la misma geografía y la misma historia. Antes de terminar, yo quisiera que nos des unas palabras de reflexión hacia, hacia todos en estos días tan duros. También la pandemia ha sacado lo mejor de nosotros. También reconocernos que todos somos humanos, que necesitamos que estas políticas de vacunación, de cuidado, sean extensivas a todos sin que puedan pagar o no pagar y que todos estamos en iguales de condiciones para poder salir adelante. Sí se puede y se puede incluyéndonos todos. Muchas gracias, Susi, por la visita, por tu explicación. Si deseamos comunicarnos contigo, ¿hay alguna red social o algún correo o una web? Sí, nos pueden contactar a través de info.succugg@gmail, que es el correo de la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría o Gerontología. Y también tienen página web, ¿no? En la Sociedad Ecuatoriana de Gerontología. No tenemos todavía página web, ya mismo. Bueno, pronto, me imagino que pronto la tendrán. Amigos de Zona Geriátrica, eso ha sido todo por hoy. Le agradecemos la gentileza de la doctora Susana Tito, quien desde Ecuador nos ha acompañado esta noche y nos ha aclarado conceptos sobre la situación actual del adulto mayor y sus derechos. Recuerden que los derechos nacemos con estos derechos y no hay discriminación ni por edad, ni por sexo, ni por raza, ni por condición social.
todos nacemos con derechos. Eso sería todo por hoy y hasta el próximo miércoles en Zona Geriátrica. Muchas gracias por la invitación.